Suecia es una de las naciones considerada como un modelo de igualdad de los más avanzados en el mundo. Los suecos llevan décadas experimentando políticas para reducir la brecha de género. Tienen un gobierno feminista y el esfuerzo por la equidad se extiende por escuelas, casas y oficinas. Tanto que en Suecia los permisos no son por paternidad ni por maternidad, sino parentales. Es decir, que los 480 días que comprenden se pueden repartir de manera flexible entre ambos progenitores. 480 días de cuidados parentales. Pese a estos avances del país escandinavo, aún enfrenta dificultades en materia de combate a la violencia familiar. Acerca de ello comentó en entrevista para Radio Educación la doctora Edme Domínguez. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Gothenburg, allá en Suecia, especialista en género y economía política. En Suecia se sigue dando la violencia doméstica, desgraciadamente, porque es una parte de la mentalidad que no ha logrado ser suprimida. Es decir, el hecho de que el hombre todavía es esa cierta violencia, sobre todo a nivel doméstico, contra la mujer, se sigue dando. No a los niveles que se da en México, pero se sigue dando. Entonces, las políticas que se han dado son de varios tipos. Primero, a nivel de educación en las escuelas. La cuestión de la igualdad es una cosa totalmente integrada en la educación infantil desde los primeros años. Pero otra cosa que se ha dado es también apoyo a las organizaciones de la sociedad que tratan de proteger a las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, dentro de sus familias, dentro de sus parejas. Y la creación de muchos centros de refugio de mujeres que funcionan muy bien en Suecia, pero son centros no creados por el gobierno, son centros de la sociedad civil apoyados por el gobierno. La otra cosa que también se está dando en Suecia es el tratamiento de los hombres que tienen ese tipo de comportamiento. Es decir, una política también que trate de enfocar la violencia masculina de otra forma y tratar a aquellos hombres que le ejerzan de manera que ellos mismos lleguen a reflexionar o se puedan cambiar sus actitudes y su conducta. Hasta el momento, Suecia es la única nación de la Unión Europea que cuenta con un Ministerio de Igualdad, cuya misión es elaborar políticas para estimular la igualdad en todos los sectores de la sociedad. En ese contexto, hay que destacar que Suecia ha exportado políticas para combatir la explotación sexual y la trata de personas. Sobre ello también nos comenta la doctora Edme Domínguez. Es un modelo que ha sido muy criticado en Europa y que, sin embargo, ha dado muchos frutos, porque Suecia es un país en el que se da la trata, pero en mucha menor medida de lo que sucede en el resto de Europa, sobre todo en los países que han liberalizado las leyes frente a la prostitución, como es el caso de Holanda. Incluso este modelo, que fue muy criticado, ha sido ya exportado a otros países europeos, como el caso de Francia. Entonces, lo que se da es que se trata de proteger a las mujeres víctimas de esa trata y, en muchos sentidos, apoyarlas, porque son mujeres, sobre todo, inmigrantes, o sea, inmigrantes que muchas veces son traídas a Suecia de manera involuntaria. Entonces las ayuda o bien a regresar a su país o, en el caso de que estén perseguidas, a tratar de quedarse en el país. Se trata de integrarlas a otro tipo de profesión, a otro tipo de trabajo, y se trata de ver a la prostitución no como un trabajo, sino como una explotación, que es una visión, yo sé, muy controvertida, porque en muchas partes de América Latina se trata de legalizar ese trabajo. En Suecia no se le ve así. En Suecia, y eso quiero remarcarlo, la mayoría de la población sueca ya está convencida de que esto es una explotación, digan lo que digan. Entonces, la mayoría de las mujeres que se dedican a hacerlo lo hacen por necesidad y es un trabajo indigno. Entonces, hay que suprimir ese tipo de trabajo y hay que brindar a las víctimas una posibilidad de que hagan otro tipo de trabajo. Entonces, eso es una diferencia fundamental con aquellos que quieren legalizar y normalizar el trabajo sexual. Escuchábamos a la doctora Edme Rodríguez, profesora investigadora de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, especialista en género y economía política, en entrevista para los noticiarios Pulso de Radio Educación.